Buenas noches, bienvenidos a esta mesa de diálogo Niñez Desaparecida, una crisis inadvertida que Sonadox tiene el gusto de presentar con motivo de su cuarto aniversario como medio independiente en Jalisco. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas, todos y todes que, bueno, pues se reúnen por acá en este espacio, tanto en esta reunión de Zoom, como quienes nos están observando, mirando, compartiendo desde las redes sociales en nuestro Facebook. Antes de arrancar con esta conversación, me parece totalmente pertinente invitar a mi colega y compañero Darwin Franco, coordinador general de Zona Docs, que pueda darnos unas palabras justo con esta intención de festejo, de aniversario número cuarto de este medio. Adelante, Darwin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todes. Es para mí un gusto estar aquí en este cuarto aniversario ya de Zona Docs. Es un placer que nos acompañen en este foro que forma parte de este cuarto año y donde la temática siempre ha sido fundamental y trascendental para este medio. Agradecemos su presencia y reitero una vez más la posibilidad que nos dan de seguirles informando y la posibilidad también que nos dan de poder estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Darwin. Y bueno, antes de nuevo, bueno, pues más bien para continuar con este espacio de diálogo, déjenme compartirles que Niñez y Adolescencia Desaparecida, una crisis inadvertida es el nombre de la investigación que Aletze Torres y Samantha Naya elaboraron desde hace ya varios meses, donde se retratan la serie de violencias estructurales e institucionales que enfrentan las familias que buscan a alguna de las niñas, niños y o adolescentes que han sido desaparecidas, desaparecidos, desaparecides en este estado de Jalisco. Algo que describen como una doble o quizá triple desaparición de sus hijos e hijas y que va desde el estigma y la criminalización de quienes están a punto de cumplir la mayoría de edad, que están en este límite entre dejar de serlo y que han sido desaparecidos, hasta un trato diferenciado y el no cumplimiento de los protocolos de búsqueda inmediata que termina en la no publicación de sus cédulas de búsqueda. En esta mesa de diálogo estarán con nosotros y también me llena de gusto presentarles, bueno, a Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Bienvenida, Tania. Hola, buenas noches. Muchas gracias. También, por supuesto, me llena de gusto y agradecimiento, por supuesto, de que esté por acá a Mayra Hernández. Ella es presidente de la organización Back Home y coordinadora del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también en este espacio no podían faltar Aletze Torres y Samantha Anaya, ambas son periodistas en Zona Docs y autoras de este reportaje. Bienvenida, Aletze, bienvenida, Samantha. Hola, gracias. Muy buenas noches. Gracias por la presentación y pues a todas, todos y todas quienes están aquí en la presentación de la investigación y también del cuarto aniversario de Zona Docs. Un gusto poder acompañarles. Muchísimas gracias. Y bueno, también como lo sabe usted, como lo saben ustedes, bueno, pues en este espacio también está invitada a presentar, a hablar con nosotros Estela Ruiz. Ella es madre de Cristian Alexander Valencia Ruiz, adolescente desaparecido el 31 de diciembre de 2019 en Guadalajara y quien también es integrante del colectivo Entre Cielo y Tierra. Y en un momento también escucharemos su participación. Antes de arrancar, me gustaría recordarles, bueno, a les participantes que cada intervención tendrá una duración de 15 minutos, esperando concluir con estas cerca de las 8:10 de la noche para arrancar con el espacio de preguntas y respuestas, a quienes por supuesto nos hacen favor de estar aquí en esta sesión de Zoom o también
también a través de nuestras redes sociales. Agradecemos, por supuesto, que nos envíe sus dudas, sus comentarios a través del espacio del chat de Zoom o a través del espacio de comentarios de Live de Facebook. Y bueno, lo que les comentaba respecto a Estela es que, bueno, han sido días complejos, lo sabemos, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y también hoy se cumplen 1 año, 8 meses de la desaparición de Christian Alexander. Por ello, Estela, bueno, no se encontrará con nosotros de manera presencial, sin embargo, nos envió un video donde nos comparte su testimonio, su lucha. Ella, hay que decirlo, la historia de Estela es como la de María, Araceli y María de los Ángeles, madres buscadoras de sus hijos e hijas desaparecidas menores de edad, que tras el no de las instancias de gobierno han dicho sí a la esperanza de hacer volver a sus amores desaparecidos a través de su propio accionar y búsqueda independiente. Con esto damos pie a escuchar el video, la participación de Estela. Yo soy Estela Ruiz, mamá de Christian Alexander Valencia Ruiz. Mi hijo desapareció un 31 de diciembre del 2019. A mi hijo lo contactaron porque mi hijo estaba vendiendo una moto. Fue así como esa persona se comunicó con él y hicieron trato para venderle la moto. Mi hijo le dijo que sí se la vendía, al cual el chico le contestó que tenía que ir a recoger un dinero porque él había vendido un carro. Mi hijo aceptó a acompañarlo porque el chico le dijo que iba a ser cerca, que no se tardaban. Mi hijo se fue alrededor de las 12:30 de la tarde y ya no regresó. Ninguno de los dos chicos hasta ahorita ha regresado, no se sabe nada de ellos. Mi hijo fue víctima de desaparición forzada. Ahí fue donde empezó mi peregrinar, un 31 de diciembre del 2019. En el caso de mi hijo, yo puse la denuncia a fiscalía el 1 de enero. Me hicieron mi denuncia. Yo pensé que ellos me iban a ayudar en fiscalía. Yo estaba confiada en ellos, en que ellos me iban a ayudar y pronto iba a tener yo a mi hijo en casa, lo cual no sucedió porque pues yo nunca vi en realidad acciones en fiscalía para que me hiciera confiar en ellos, que me regresarían a mi hijo. Yo fui víctima de un protocolo de búsqueda por parte de fiscalía porque a mí nunca me enseñaron una ficha de alerta Amber de mi niño. Mi niño era menor de edad al momento de desaparecer. A mí nunca me dijeron que iba a tener una ficha de alerta Amber. A mí me mandaron a Fiscalía de Desaparecidos, que porque mi hijo había desaparecido con un mayor de edad, entonces mi hijo no podía tener una ficha de búsqueda en alerta Amber, al cual yo cuando salí de Fiscalía me fui directo a alerta Amber, a las oficinas que están ahí en alerta Amber, y hablé con la señora Amparo. La señora Amparo a mí me dijo que iba a ver que iba a ser la ficha de búsqueda de mi hijo, pero que no iba a ser visible para las personas, que iba a ser solo en dependencias públicas, en hospitales, en comandancias, pero que la gente no la iba a ver. Y entonces yo, ¿cómo sé que en realidad se hizo esa ficha de alerta Amber de mi hijo? Él era un menor de edad. Mi hijo es parte de los 804 menores de edad que están desaparecidos en la actualidad en nuestro estado de Jalisco, un estado donde hay inseguridad, donde da miedo salir a las calles porque nadie te dice que no, o sea, no, que no vas a volver, porque es así pasa. En mi caminar he conocido madres que siguen buscando y que sus hijos tienen mucho más de desaparecidos que el mío y a la fecha todavía siguen en este caminar porque las autoridades no ayudan, porque las autoridades no hacen nada. Uno como madre
tiene que salir a buscar, uno tiene que investigar, uno tiene que hacer su trabajo, porque cuando uno va a fiscalía, que le enseñen a uno la carpeta de investigación para ver qué se ha llevado en la carpeta de nuestro hijo, no hay nada, solo hay investigaciones que uno como padre ha hecho, solo eso, y tratan de darle a entender a uno, no, más bien tratan de darle a entender, le dicen a uno que nuestro hijo a lo mejor pertenecía a actos delictivos, que por eso se lo llevaron, lo cual no es cierto, pero es con lo que ellos tratan de escudarse, decir que a nuestro hijo se lo llevaron por eso. A mí nunca, yo cuando fui a pedir la copia de la carpeta, a mí solo me entregaron mi denuncia. Nunca me entregaron una carpeta de investigación como tal, porque yo sé que me pueden dar, ahora sé que me pueden dar una carpeta de investigación, que solo no tengo derecho a la sábana de llamadas, pero todo lo demás sí, pero no me la han dado, las 2 veces que le he pedido nunca me la han querido dar. Pues uno como mamá tiene que hacer de todo, o sea, uno sale a buscar, te olvidas muchas veces de cuidar a los demás hijos por salir a buscar al que está ausente, y pues es triste la realidad que estamos viviendo en nuestro estado, porque el gobernador no está haciendo nada, al contrario, cada vez más son las personas desaparecidas que están aquí. Yo me pregunto cuántas personas más tienen que desaparecer para que el gobernador voltee a vernos, para que nos hagan caso en este estado y paren con todas estas cosas que nos están pasando a nosotros. Yo me salí a buscar a mi hijo porque yo vi que en fiscalía no están haciendo nada. Uno tiene que salir a buscarlo. Como madre, tú nunca te imaginas que un día vas a despertar y tu hijo ya no va a estar en casa y que tienes que estarlo esperando y no sabes si va a llegar y convertirte en una buscadora, porque eso es en lo que te convierte, en una buscadora, buscar a tu hijo. Yo nunca me imaginé llegar a ser en mi colectivo una encargada de fosas. Es muy triste como madre ir a ver pedazos de personas, ver que abren una fosa y que solo sacan partes del corazón de alguna madre, porque eso es lo que son nuestros hijos, una parte de nuestro corazón. Y así estamos, todas muertas en vida, pensando en dónde están, qué les estarán haciendo, y eso es lo que nosotros como madres estamos viviendo en esta actualidad, que deberíamos de tener seguridad y lo cual no tenemos nada. Vivimos con miedo, y miedo también de dejar salir a nuestros otros hijos por miedo a que les pase algo, pero tenemos que seguir el miedo a no volverlos a ver. También te da fuerzas para salir adelante y salir a buscarlos y seguir en su búsqueda hasta encontrarlos, porque yo siempre he dicho que yo soy su madre y nunca lo voy a olvidar y siempre va a estar en mi corazón, y mientras yo esté, yo lo voy a seguir buscando hasta encontrarlo, porque yo tenía que regresarlo a casa y tenía que estar con nosotros. Yo quería otra vez a mi familia junta. Eso es lo que nosotros como madres de una persona desaparecida, víctimas de la inseguridad de nuestro estado, víctimas de un estado que no está haciendo nada por nosotros, que aunque digan que están haciendo todo y que las cosas van mejor, no va nada mejor. Al contrario, cada vez son más colectivos los que salen, cada vez uno conoce más personas que están buscando a alguien
y esto no para. Yo le doy gracias a ustedes, Sonadoc, por apoyarnos, por ser la voz en las redes de nosotras, que muchas veces las autoridades no quieren que hagamos nada, según ellos, porque podemos ponernos en peligro y podemos ponerlos en peligro a ellos. ¿Qué más peligro para ellos que estar en un lugar que no es su hogar? ¿Qué más peligro para ellos? Esta es la realidad. Nada, según ellos, porque podemos ponernos en peligro y podemos ponerlos en peligro a ellos. ¿Qué más peligro para ellos que estar en un lugar que no es su hogar? ¿Qué más peligro para ellos? Esta es la realidad que nosotros como madres vivimos. El miedo a no volverlos a ver, el miedo a que nuestros otros hijos salgan a la calle. Eso es lo que nosotros vivimos. Y bueno, pues estas son las palabras, la voz de Estela Ruiz, madre de Cristian Alexander, quien, bueno, fue desaparecido el 31 de diciembre del 2019, ya decíamos, hoy 1 año, 8 meses de que nos hace falta este joven, menor de edad, por supuesto, que fue desaparecido acá en este estado de Jalisco. Y bueno, decir que en términos de las participaciones, continúa e invito a que pueda presentar algunos hallazgos de esta investigación. Si usted no ha tenido la oportunidad de visitar este reportaje especial que creamos en Zona Docs, Niñez y Adolescencia Desaparecida en Jalisco, una crisis inadvertida, le invitamos a hacerlo, y si no, bueno, aquí le daremos un adelantito para que pueda ir a nuestra página a conocer un poco más sobre ella. Les invito a Letze, Samantha, tienen 15 minutos, yo les voy a marcar el tiempo a través de un mensaje directo cuando les queden 2 minutos para poder ir cerrando y bueno, respetar el tiempo de quienes están por acá también. Adelante. Buenas noches a todas, todos y todes aquí presentes. Bueno, como ya lo hemos mencionado, el título de la investigación que Aletze y yo realizamos se titula Niñez desaparecida en Jalisco, una crisis inadvertida. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, primeramente es importante señalar que el corazón de la investigación pues son los testimonios de Estela, pero también de otras 3 madres que se encuentran en la misma situación que ella, que sus hijos y su hija se encuentran desaparecidos en el estado. Bueno, durante la presentación preparamos 5 puntos, que son pues 5 puntos que tocamos dentro de la investigación, que es el contexto general en Jalisco principalmente y un poco en el país. El perfil de las víctimas, es decir, quiénes son, qué características tienen las y los menores que son desaparecidos y desaparecidas. 3, ineficiencia de los protocolos de búsqueda. 4, invisibilización por parte de las autoridades encargadas de buscarlas y buscarlos. Y 5, ¿cuál es el destino de las y los menores que desaparecen en el estado? ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en cuanto al contexto general, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, encontramos que actualmente en el estado hay un total de 804 menores de edad desaparecidas y desaparecidos. Y bueno, también el mismo registro da cuenta de que los municipios donde más menores de edad han desaparecido de 2010 a 2021 son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Tonala, lo que significa que la zona metropolitana concentra el 62.1% del total de menores de edad desaparecidas y desaparecidos en este lapso de tiempo. También, bueno, encontramos que 2019 ha sido el año en el que más menores de edad han desaparecido, con 138, y a pesar de la pandemia, el 2020 no se queda muy atrás, pues hay un total de 132 casos de menores de edad desaparecidas y desaparecidos. ¿Le cambias, por favor?
Bueno, en cuanto al contexto nacional, encontramos que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico han sido desaparecidas 12.762 personas menores de edad. Y en cuanto a los protocolos de búsqueda de menores que han sido implementados desde 2015 en el país y en el estado, bueno, en cuanto a Alerta Amber, encontramos que de este lapso de tiempo que nosotros abarcamos, que es de 2010 a 2021, solamente han publicado 178 fichas de búsqueda, lo que representa solo el 22.1% de las 804 menores de edad que actualmente se encuentran desaparecidas y desaparecidos. Y en cuanto a protocolo ALBA, este solamente ha publicado 9 fichas en este lapso de tiempo, lo que significa que solamente ha publicado fichas del 2.8% de las 336 menores de edad que han sido desaparecidas en este lapso de tiempo. ¿Le cambias, Alexa, por favor? Bueno, ahora sí, en cuanto al perfil de las víctimas, bueno, cabe aclarar que todas y todos los les menores son pues susceptibles a ser víctimas de la desaparición, ¿no? Pero bueno, nosotros encontramos que, bueno, primeramente checamos el registro nacional y encontramos que de esos 804 menores de edad desaparecidos, el 58.2% corresponden a niños y adolescentes hombres, mientras que el 41.8% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. ¿Le cambias, Alexa, por favor? Y bueno, también por nuestra parte nos pusimos a recabar fichas de búsqueda tanto de Alerta Amber, de Protocolo ALBA, así como de diferentes colectivos y de las mismas fichas que las familias generan en redes sociales para difundir. Y encontramos que de estas, 62 corresponden a menores de entre 0 a 12 años de edad. 106 corresponden a menores de entre 13 y 17 años de edad y solamente 2 no contaban con la edad de la o el menor. ¿Y le puedes cambiar, por favor? Y bueno, estas son como las características físicas que nosotros pudimos identificar en cada subgrupo. Niñas que abarcamos de 0 a 12 años de edad, encontramos que las características predominantes son cabello castaño, lacio medio o largo, ojos color café, complexión delgada y tez morena clara. En cuanto a los adolescentes varones, encontramos que las características predominantes son la tez morena, ojos café, complexión delgada y tez morena. En cuanto a los niños, encontramos que las características predominantes son los ojos café, tez morena, complexión delgada, cabello negro, lacio y corto. Y en cuanto a las adolescentes mujeres, que abarcamos de la edad de 13 a 17 años, las características predominantes son el cabello castaño lacio, largo, tez morena clara, complexión delgada y ojos color café. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, a continuación sigue Alexa hablándoles un poquito de esta parte, la ineficiencia de los protocolos de búsqueda. Hola, buenas noches a todos, gracias por conectarse. Y pues bueno, como les mencionó Samantha, yo les voy a hablar de los protocolos y hay 3 protocolos, es Alerta Amber, Protocolo ALBA y el protocolo que fue publicado el julio pasado de este año, que se llama Protocolo Adicional para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, porque es una crisis que va en aumento, ¿no? Entonces, primero, el protocolo de Alerta Amber, nos dimos cuenta que como tal, no es que no funcione, sino las autoridades no lo hacen funcionar, ¿no? Se supone que para que te puedan emitir tu ficha de Alerta Amber tienes que ser menor de 18 años, contar con la información suficiente, es decir, la edad, características de tu hijo, tener una foto reciente de mínimo 6 meses, máximo 1 año, y que esté en riesgo, ¿no? Cabe aclarar que todas las madres que nos dieron su testimonio, nos dijeron que no les dieron la posibilidad, que se tranquilizaran, porque el menor podía ponerse en riesgo y que tal vez no estaba en riesgo, tal vez se escapó, tal vez volvía. Pero un menor cuando desaparece ya está en riesgo, ¿no? Ahí vemos la primera falla que vimos. No se da la emisión de las alertas Amber. Y además, les dijeron a las madres que ya no valía la pena tenerla cuando ya pasó 1 año, cuando ya pasaron 2, y pues cuando cumplen 18 años, esta alerta, pues digamos que se anula y se quita, pese a que pues la persona desapareció cuando era menor de edad y pues se le tiene que reconocer, ¿no? Y además, en la última actualización de Alerta Amber se supone que ya no te puedes esperar 72 horas, de hecho solamente con que llames al 911 o vayas a
decir tu denuncia, ya se emite la alerta, pero les decían a las madres que se esperaran y a una madre, a María, 22 días después, le emitieron su alerta. Esto, claro que problematiza de alguna forma el proceso y la búsqueda, porque las primeras horas son súper importantes y fue de lo que nos dimos cuenta, ¿no? Esto es solo un poquito de todo lo que descubrimos. Bueno, así como lo señaló Alexe, bueno, lo que estamos dando son como pinceladas de lo que abarca toda la investigación. Y bueno, otra de las partes que conforman la investigación son la invisibilización por parte de las autoridades, como ya lo dijo Alexe, o sea, fallan los protocolos o fallan las autoridades. Bueno, encontramos primeramente, también como ya lo ha señalado Dalia, que existe un trato diferenciado y excluyente por parte de las autoridades hacia ciertas víctimas. Esto con relación a su edad. Es decir, mientras más próximas o próximos estén a cumplir la mayoría de edad, es decir, 18 años, más es probable que las autoridades no avancen en el caso, ¿no? Que den carpetazo, como se suele decir, y esto, bueno, porque nosotros lo relacionamos con la criminalización y la estigmatización de la juventud. Y esto lo pudimos unir con lo que la misma Fiscalía General del Estado manifiesta en los boletines de prensa que pues ellos mismos redactan, ¿no? Al momento de que aparece una víctima de desaparición, ¿no? Pero bueno, ellos ni siquiera lo señalan como una desaparición, dicen que se ausentaron voluntariamente de sus hogares y que esto fue porque se fueron con la amiga, con el amigo, con el novio, con la novia, o en uno literalmente decía que se fue de su casa porque la ponían a hacer el quehacer. Y entonces lo que la Fiscalía propone como solución es que las madres y los padres cuiden mejor a sus hijas e hijos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, por otra parte, también para las familias es claro que las autoridades no tienen interés en encontrar a sus hijas e hijos. Entonces, las que terminan haciendo el trabajo de buscar a sus seres queridos son las mismas familias, ¿no? Y también, como lo señaló Estela en su testimonio, o sea, la Fiscalía, al momento de que ellas fueron a poner su denuncia y a ver cómo se estaba avanzando en el caso, la Fiscalía les decía que no acudieran a medios de comunicación ni a colectivos y que tampoco difundieran nada en redes sociales porque se ponían en peligro a ellas, al resto de su familia, pero también a su hija o hijo que está desaparecido, ¿no? E inclusive les decían que si hacían eso, la Fiscalía, es decir, las autoridades responsables y encargadas de brindar protección, ya no iban a seguir avanzando en su caso si ellas acudían a algún colectivo o algún medio de comunicación. Y bueno, ese es otro de los hallazgos que nosotros encontramos. ¿Le cambias, por favor? Y bueno, como estos 84 menores no están en sus casas, pues ¿dónde están, no? Era una interrogante la cual nos preguntamos desde el comienzo cuál es el destino de las y los menores que desaparecen, ¿no? Curiosamente, digo curiosamente, porque como tal, en Jalisco, bueno, Jalisco cuenta con 8 carpetas de investigación. De estas, 3 casos ocurrieron en Guadalajara, 2 en Puerto Vallarta y en los municipios como Lagos de Moreno, San Gabriel, Tlajumulco de Zúñiga, tiene una carpeta de investigación, ¿no? Además, pues las personas que son más vulnerables a la trata, acorde a eres como investigadoras e investigadores que estuvimos entrevistando, son entre los 12 y 17 años. Y pues bueno, el municipio que tiene más desaparición de menores es Guadalajara, y un foco rojo a nivel nacional en trata de menores es la zona metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta. Y pues Chapala está en el 13º lugar y Puerto Vallarta está en el 12º, perdón, iban al revés. Y pues nos dimos cuenta de eso, ¿no? Como tal, no sabemos a dónde quedan los menores y las menores, pero sí sabemos que tienen como un perfil que cuando pues les encuentran lo están cumpliendo, ¿no? Y además, pues el perfil, cualquier persona puede ser víctima de trata, cabe aclarar, pero nos dimos cuenta de ese patrón hablando también con investigadoras e investigadores, entre los cuales estaban Edith Bambrilla, Elena Saola y Otilia Arellano, que existían 2 vacíos, ¿no? El económico y el emocional. El económico es prometerle al menor, sí, claro, ven, te voy a dar dinero, y pues claro, al menor lo enganchan. Ahorita es como más a través de redes sociales y dicen,
y pues ya, ¿no? O sea, el menor desaparece y dicen, pues, ¿qué pasó? Y también puede ser que así enganchen a las menores, pero también las menores es muy común que les digan, oye, pues qué bonita estás, que les vengan, que se hagan pasar por alguien de su edad, y pues por ahí lleguen, ¿no? Hay que encontrarnos y desaparece. Entonces, digo, es como mucha coincidencia, ¿no? Donde están desapareciendo, también hay como esta actividad delictiva y en el reportaje pues les ponemos 4 historias que estaría muy chido que leyeran y pues son de explotación laboral, de trabajo forzoso con el crimen organizado, explotación sexual y adopción ilegal. Y como les comento, cada una tiene su historia que lo ejemplifica. Y pues bueno, además tenemos una quinta escena, la cual nos gustaría que la leyeran. Son las historias de retorno. Es esta historia de un niño que sí regresa a casa, afortunadamente, y tiene este encuentro con su familia, pero también retratamos esta lucha que sigue en pie de las madres, ¿no? De las 4 madres que entrevistamos. Estela, María, María de los Ángeles, y Araceli. Y pues bueno, aquí están las ilustraciones que nos hizo la ilustradora Ivana, que también gracias, de sus caras. Y les queremos recordar que siempre pueden unirse a la lucha. Este trabajo fue por ellas y para ellas. También agradecemos a las expertas y los expertos que nos compartían su testimonio y también a todas las instituciones que nos apoyaron con su conocimiento. Les invitamos a leerlo. Es un trabajo que nos costó el corazón, pero vale la pena leerlo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Aletze, Samantha, en tiempo, en forma y con todas, evidentemente importante hablar de este tema vital, indispensable, imperdible, muy doloroso e indignante, ¿no? También creemos que a través de estas historias el llamado es a la acción, como bien lo decía Aletze, a sumarse desde la trinchera en donde estamos para reaccionar y exigir al Estado mexicano y por supuesto al gobierno de Jalisco la aparición con vida y con bien de estos niñas, niños y adolescentes en Jalisco. Y bueno, pues ahora le toca participar a Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, una de las redes más importante, si no es que la más importante en el país, que aborda y trabaja e incide y reivindica pues la lucha por los derechos de las infancias. Tania, muchísimas gracias de nuevo por la generosidad, bienvenida, sé que incluso nos preparaste una investigación justo para hablarnos cuál es el panorama de las desapariciones de la niñez, de la adolescencia en este país. Adelante. Muchas gracias, Dalia. Y es un gusto enorme, es un privilegio que nos hayan invitado a Redim a esta presentación, a esta reflexión urgente. Y pues de paso, felicitaciones por este 4º aniversario a Sonadocs. Ojalá no tuviéramos que celebrar con estas historias, pero ojalá siempre tengamos por qué celebrar al periodismo independiente y comprometido con las causas más humanas y apremiantes. Redim es una red de organizaciones, ya lo explicaba un poco Dalia, articulamos el trabajo en red, la vida en red de más de 70, casi 75 organizaciones en todo el territorio nacional, muchas de ellas en Jalisco, y desde hace lamentablemente algún tiempo ya, años, ha empezado a llamar la atención, incluso propiciando o invitando a una conversación pública con el hashtag Niñez Desaparecida. Para nosotras y nosotros es una crisis agravada en la pandemia, es otra de las pandemias probablemente invisibilizadas, como ya se está diciendo acá. Ahora les voy a mostrar algunos datos. En donde juegan de por medio muchísimos elementos, ¿no es cierto? El estigma probablemente que acompaña a muchos y muchas y muchos adolescentes y jóvenes respecto del algo estará haciendo. Ya lo decían ahora, ¿no? En los testimonios. Justo ahorita mientras los escuchaba me puse a corroborar 2 datos. Probablemente conocen esta encuesta nacional sobre discriminación en México y hay una pregunta en donde, y uno de los indicadores es si está justificado o no, si usted justifica llamar a la policía cuando hay un grupo de jóvenes reunidos. En 2010, que fue la
penúltima encuesta era aproximadamente el 50% de la población el que decía que estaba justificado llamar a la policía, a la patrulla, si había un grupo así. Y en la última iteración de esta encuesta, que fue 2017, se hizo pública, subió al 64%. ¿Qué quiere decir esto? Que también el estigma hacia adolescentes y jóvenes está subiendo en el país y es muy peligroso de cara a que esto genere una precondición de impunidad por parte de las autoridades que están dedicadas a emprender todos los esfuerzos y ocupar todos sus medios en la búsqueda de estos niños, niñas y jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí también una parte respecto de la cultura y del pensamiento mexicano que debemos desarticular, ¿no? Y por eso también estos trabajos periodísticos, de pronto cuando nos acercamos más a las vidas de personas como Cristian Alexander y las otras chicas son tan importantes. O sea, tenemos que dar cuenta de quiénes son, no quiénes eran, quiénes son, de quiénes nos estamos perdiendo, cuáles vidas no están aportando a este país, qué carreras universitarias no se están estudiando, qué profesionistas no están egresando para contribuir a la sociedad, porque a lo mejor así logramos dimensionar que estas personas desaparecidas, estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes desaparecidos, no le faltan nada más a sus mamás y a sus familias, nos faltan a toda la sociedad. Es un hueco enorme en nuestra historia, en nuestra sociedad, es inadmisible y por eso también este delito se conoce como de lesa humanidad, ¿no es cierto? Porque lastima, lesiona a la humanidad, es inaceptable. Y si seguimos pensando que es algo que únicamente duele y lastima a las familias, pues no nos estamos procurando un futuro ni un poquito humano, ¿no? Entonces, es muy duro, probablemente por eso también es un tema del cual la gente prefiere voltear hacia otro lado. No son los datos que les voy a mostrar los que uno quisiera tener en su celular ni compartir en chats con los colegas, pero estar volteando hacia otro lado nos está haciendo permanecer en una situación de impunidad agravada. Entonces, es urgente desde ya, era urgente ya hace años cuando esto empezó a recrudecer que nos hagamos cargo en términos sociales, ¿no? Que nos hagamos cargo y que no solamente se hagan cargo las madres y las buscadoras, que nos hagamos cargo junto con ellas. Si no podemos o no nos da el cuerpo, el corazón, la cabeza, el monedero para ir con ellas, que sea estando alertas y que sea alzando la voz y que sea enviándoles por espacios como estos toda nuestra solidaridad y recordar lo ejemplares que son, ¿no? Allá hace 3 años, todavía antes de pandemia, cuando se cumplieron los 40 años por la primera huelga de hambre que hicieron las madres del Comité Eureka, ese primer grupo de mujeres, madres de desaparecidos en ese contexto de desapariciones forzadas por motivos políticos. En ese contexto, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijeron que este grupo de madres iniciaron o fueron parte de lo que propició un surgimiento del movimiento de derechos humanos en nuestro país. Entonces, el aporte que hacen estas madres buscadoras es también un aporte social y tenemos que hacerles sentir la enorme valía de su trabajo. Bueno, les voy a mostrar un poco de los datos que hemos trabajado para ustedes. Ya les digo que es un tema que nos ocupa, que nos preocupa, sobre el cual uno de los compromisos es precisamente el de generar data, ¿no? Estos trabajos periodísticos son importantes y desde las organizaciones que nos dedicamos, entre otras cosas, a la incidencia, es muy importante contar con datos y los datos que les voy a mostrar a continuación son de datos oficiales, es decir, no corresponden a investigaciones ni privadas ni parte de la organización. En este sentido, no tenemos otros datos, tenemos los mismos datos y con estos datos oficiales la verdad es incontrovertible, como van a ver. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver esta presentación. Listo, me parece que la estamos viendo. Es como les decía, para nosotras en Redim una crisis de derechos humanos que se expresa contra un grupo de población como el de niñas, niños, adolescentes, jóvenes también en México, hacia un grupo de población que no está
cabalmente reconocido en derechos. Si bien formalmente es el caso, en términos de opinión pública, no nos hemos dado, no ha sucedido esa epifanía en términos de la concepción social para asumir que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. En múltiples expresiones se nota, y probablemente esta también acompaña la invisibilidad y la falta de atención adecuada en estos casos por parte de muchas de las autoridades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los reportes? Digamos, los datos que les voy a dar son nacionales. ¿Cuáles son los reportes de personas desaparecidas, no localizadas? Acá dice o localizadas, quiere decir que posteriormente son localizadas. Eso ahorita lo voy a desagregar, pero son 12 personas de entre 0 y 17 años quienes se reportan como tal en lo que llevamos de 2021. Desde que se tiene registro, es decir, desde 1963, 77,752 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación. 1 de cada 5 personas continuaban no desaparecidas o no localizadas hasta el día de ayer. O sea, este es dato fresco, digámoslo. 15,000, más de 15,000 en total. Fíjense cómo esta gráfica, perdón, no sé si ustedes están viendo mis camaritas en Zoom, pero lo quito. Fíjense cómo esta data se eleva claramente. En 2006 ya se hablaba el periodo en el que inicia esta mal llamada guerra contra el narco, se prolonga con momentos muy críticos hacia 2012, 2013, 2014, un ligero decremento a partir del 2020, pero bueno, nos mantenemos en tasas muy, muy, muy altas, ¿no es cierto? Quienes están en la categoría de todavía desaparecidas y no localizadas es esta curva de azul que pueden ver acá. Las desapariciones fueron más claramente, se presentaron mayoritariamente a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se observa, como pueden ver, un gran aumento en las desapariciones de niñas, niños, adolescentes, de 153 que estaban entre el 64 y 2005, digamos, este momento plano en la curva, bota, ¿no es cierto?, a 2,308 simplemente en el periodo de 2007 al 12. Este aumento alcanzó su pico durante el sexenio de Peña Nieto, es decir, aquí nadie se salva. 6,160 desapariciones en este tramo, y durante el sexenio actual, de la actual administración, las desapariciones habrían disminuido, ¿no es cierto?, a 3,800. Este es un dato positivo parcialmente, porque en realidad tendrían que haber disminuido a 0. No podemos permitirnos un país con desaparecidos y desaparecidos, ¿no? No hay democracia, no hay Estado de Derecho ni de justicia. 1 de cada 10 personas de 0 a 17 años, recuerden que les estoy hablando de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? 1 de cada 10 son halladas sin vida, es decir, afortunadamente la mayor parte de estos casos, el 80%, más del 80%, son localizaciones posteriores. Sin embargo, por cada 100 personas de 0 a 17 años localizadas, 1 fue hallada sin vida desde que se tiene registro. En total, 669 personas de entre 0 a 17 años reportadas como desaparecidas o no localizadas han sido encontradas sin vida a la fecha del día de ayer, digamos. ¿Dónde se ubican, digamos, mayoritariamente, si pensamos en el mapa de nuestro país? Pues 1 de cada 5 casos reportados fueron en el Estado de México. Tenemos ahí claramente un foco rojo. 1 de cada 10 han sido registrados en Tamaulipas y el 7,5% ha sido reportado en Jalisco. 4 de cada 10 casos se concentran en estas 3 entidades. Fíjense, el 40% están en estos 3 estados. Ahí está el foco y bueno, Jalisco parte de estas 3 entidades, como les decíamos. Tristemente son más mujeres las que desaparecen. Tristemente, rabiosamente, injustificadamente, 7 de cada 10 personas de 0 a 17 años que fueron registradas como desaparecidas eran mujeres. Más mujeres en el mismo rango de edad también se reportaron como desaparecidas o no localizadas durante el mismo tramo, digamos, ¿no? Al 30 de agosto de 2021. Aquí pueden analizar un poco la numeralia, ¿no? Entre mujeres y hombres,
muy amplio el rango de las localizadas, afortunadamente. Será muy interesante escuchar los testimonios. Muchas veces son con amenazas por el tipo de actividades a las que seguramente estuvieron obligadas o vinculadas. Muchas de ellas logran la libertad y logran ser la presentación, digamos, después de auténticos calvarios y después de muchas amenazas, y también por un proceso, digamos, de la lesión, de la dimensión psicosocial de las personas. No hay mucha voluntad de hablar, pero va a ser muy importante lo que estas historias nos cuenten como país hacia el futuro. Estamos escribiendo una novela que todavía no imaginamos sobre qué hacían y qué es lo que sucedía con estas mujeres. Tenemos, y es el caso en otros delitos relacionados, como puede ser el de trata o como puede ser el de reclutamiento, digamos, no es una agravante, no tendría que ser un agravante, pero una particular incidencia en el caso de mujeres, muy probablemente asociadas a los prejuicios y estereotipos de género que asocian las labores de cuidados, de servicios, incluso de disposición sexual de las mujeres para este tipo de casos, ¿no? 3 de cada 4 son adolescentes, ¿no? De todos estos datos que les estoy dando de manera general, es a partir de los 12 años que la cantidad de tanto de niñas y niños como perdónenme, de niñas como de niños, incrementa muy sensiblemente. Aquí lo pueden observar. Y en este grupo de población la cifra pasa de los 276 casos a los 12 años estamos aquí en los 12 años, pasa a los 1,576 cuando se tienen 16 años. 3 de cada 4 personas desaparecidas, digamos, entonces, entre 0 y 17 años, eran adolescentes en este tramo de edad, de los cuales 11,300, otra vez ahí podemos ver la desagregación por género, ¿no es cierto? Mujer en este color ladrillo lo tengo yo, hombres en este color gris, 11,368 personas, mujeres, niñas, digamos, niñas y mujeres adolescentes en este tramo. El titular, ¿no? El de 8 columnas, terrible, 4.6 desapariciones al día en lo que va del año. En 2021, cada día han sido reportadas 4.6 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados. Ya veíamos que después esta cifra se remonta con la localización, pero caray, 4.6 reportes al día nos parece brutal. Por eso es que podemos hablar de una crisis con esta tranquilidad, digamos, con esta preocupación también, ¿no? Porque la cifra, ya les digo, es incontrovertible y sabemos además que siempre hay, no un subregistro, pero un subreporte, con lo cual probablemente estos 4.6 casos no sean enteramente reportados. La cantidad de reportes parece disminuir cada día, pero esto se puede ver a que las denuncias no están llegando en todos los casos a tiempo, las procuradurías no actualizan sus bases de datos inmediatamente, ustedes lo están viendo, nosotros hicimos este esfuerzo y este trabajo para ustedes con corte al día de ayer, y bueno, es un esfuerzo pues que por supuesto toma tiempo y toma trabajo, pero digamos que las procuradurías están ahí también con el personal de servicio público, con personas servidoras públicas, con un salario que pagan en gran medida, en su totalidad, de hecho, los impuestos de la ciudadanía, y debería de tomarse con absoluta seriedad la disposición de estos datos. Ya hemos visto que la oportunidad en la información resulta crítica y resulta también vital para poder llevar un mejor proceso de búsqueda, de localización y de búsqueda en vida, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen un poco los datos de Redim, Derechos Infancia, somos la Red por los Derechos de la Infancia. En esta liga, que yo creo que ahorita se las podremos compartir, están estos indicadores que son hechos públicos gracias a una plataforma que respalda nuestras investigaciones con esta capacidad de desagregación de datos, que es Tableau, y gracias a este trabajo es que les podemos acercar esta información. Decir entonces que
los datos están ahí, son claros, son evidentes, tienen fuente oficial y en este sentido nos parece que la evidencia está dada como para poder hacer una insistente exigencia con las autoridades, independientemente de que haya, dependiendo del lugar en el que uno pueda tener o no la suerte de llegar, personas funcionarias que puedan comprender esta situación, que tengan incluso un genuino compromiso o una genuina voluntad de avanzar. Se puede y se debe seguir haciendo la exigencia. Muy importante lo que ya comentaban las colegas, Samantha, Aletze, ya no me acuerdo si también Dalia tú lo comentaste, la importancia de poder reportar cuanto antes. En 72 horas la apariencia de una persona puede cambiar absolutamente, el traslado, son críticas esas horas, entonces tenemos que darle mucha difusión al hecho de que no hay que esperar. Cuando hablamos de la desaparición de un niño o niña adolescente, muy probablemente estamos hablando de la colindancia con otros delitos, es decir, no son ausencias voluntarias, no son, si se es menor de edad, muy probablemente hay otro acto delictivo cometiéndose, por eso también se puede presuponer que ya hay un delito desde el primer momento en el que faltan, por eso no hay que esperar a que pasen las 72 horas. Y tenemos que darle mucha difusión a este nuevo protocolo, el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños, adolescentes desaparecidos. Redim participó en alguna medida en su concepción y en su diseño, pudimos incluso formar parte de algunos de los grupos de trabajo con niñas, niños, adolescentes, digamos que pasó por esa etapa de no solo consulta, sino diálogo y participación con niñas, niños, adolescentes. Lo que le dijeron a la comisionada Carla Quintana en esa ocasión fue brillante. Entonces también permítanos recordarles que tanto en los trabajos periodísticos como académicos, como de las organizaciones que acá nos acompañan y del público que nos está oyendo, la vitalidad de darle la voz a niñas, niños, adolescentes, de escucharles, de escuchar sus ideas, sus hipótesis, sus preocupaciones, sus propuestas, ¿no? Nos daríamos una muy buena sorpresa y nos daríamos también una buena pista de por dónde ir orientando nuestras propias preocupaciones y acciones. Entonces, bueno, pues sirva este ejercicio también como un tributo a todas esas madres y personas buscadoras que han convertido una historia personal en una historia de construcción de un México más digno. Yo creo que ellas en el trabajo cotidiano que hacen no se han dado cuenta, pero nos están arando un país más digno que no se hunda en la desmemoria y en la impunidad y en la aceptación. Y bueno, tanto el 10 de mayo, que ya cambió de significado en este país, afortunadamente, o al menos en un bloque grande de la población, el 30 de agosto y el 31 de agosto también tienen que ser días que sacudan nuestra memoria y nuestra acción, porque el delito de la desaparición de niñas, niños, adolescentes es más añejo de lo que querríamos. Tenemos también en el periodo llamado como guerra sucia, niñas, niños, adolescentes que estaban con sus padres y madres en el momento en el que el Estado los desapareció, en este caso por motivos políticos, persecución y represión de Estado, y nos siguen faltando. Esos niños, niñas y adolescentes no le faltan a sus familias, nos siguen faltando. Y nos sigue faltando Cristian Alexander, y nos siguen faltando todos y todos los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, de nuevo por compartirnos esta información, de nuevo, y cuantas veces sea posible decir, bueno, por la generosidad. Datos importantísimos antes de escuchar a Mayra. 1 de cada 10 niñas, niños, adolescentes desaparecidas en México son encontrados sin vida, perdón, 1 de cada 100. 3 de cada 4 son adolescentes o transitan desde edad de los 0 a los 17. Jalisco, dentro de las entidades con mayor incidencia del delito de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y 4.6 desapariciones al día de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, solo en lo que va de este 2021. Datos importantísimos, fundamentales que nos comparte Tania desde la Redim. Y bueno, sin más, quiero presentarles también con mucho gusto y con mucho agradecimiento a Mayra Hernández. Ella es presidenta de la organización Back Home, que bueno, es una
organización que genera incidencia para erradicar en este estado de Jalisco, pero también en las fronteras donde sea necesario, la trata de personas, y también coordinadora del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco. Mayra, adelante, 15 minutitos, yo te mando un mensajito ahí cuando se esté cumpliendo el tiempo. Por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a todo el equipo de Sonadocs, a las personas que nos están escuchando, por haber hecho esta investigación, por haber dado voz también a esta invisibilización de niños, niñas y adolescentes, porque creo yo que así como decía Tania, también en esta área de desaparición muchas veces se nos olvidan los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el poder crear esta investigación para que también haya una vinculación, bueno, que se empiece a visibilizar una vinculación con otro tipo de delitos, pues es un gran avance, no nada más para Jalisco, pero pues para todo México. Como les decía Dalia, lo que hacemos nosotros en Back Home es incidir, es acompañar a los familiares, y justamente nos hemos dado cuenta de muchas de estas partes que vienen en la investigación, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa cuando a las mamás que nos marcan llorando, que yo personalmente nunca en la vida, como siempre lo digo, nunca podré sentir lo que ellas sienten, pero en el momento en el que como sociedad digamos, yo cómo me puedo ir a dormir teniendo a mis hijos en su cuarto, todo bien, y sabiendo que hay tantas mamás, papás, familias buscando a sus hijos e hijas. Entonces, en esa parte es donde nosotras ayudamos para poder justamente aprovechar estas horas que son oro, que esas 72 horas que muchas veces les dicen y les siguen diciendo, porque nos toca muchísimos casos que les dicen que se esperen 72, que seguro se fue con el amigo, que de seguro andaba en malos pasos, como todos estos juicios que escuchamos. Sabemos que es oro esos 72 horas. ¿Por qué? Porque en 72 horas pueden llevarlos hasta otro país. Les voy a compartir pantalla para hablarles un poquito también sobre cuál es la relación entre la trata y la desaparición, y por qué creemos nosotras y nosotros que es tan importante el comenzar a visualizarla. ¿Para qué? Para que las autoridades puedan comenzar a vincular, que puedan empezar a ver que la desaparición, y más en niños, niñas y adolescentes, puede en gran manera tener que ver con la trata de personas. En México, las cifras que nos pueden comenzar a llamar la atención de por qué puede estar sucediendo así, porque hay muchos niños y niñas que no sabemos en dónde están, que no se han encontrado, así como le dijo Tania, hay pocos que se encuentran sin vida, perdón. Entonces, ¿en dónde están? ¿A dónde se los están llevando? ¿Quién los tiene? Nosotros como país ocupamos el primer lugar mundial en consumo y producción de material abusivo sexual infantil. Eso significa que de aquí está saliendo el material y que aquí se está haciendo. Muchas veces esta vinculación de la que les digo con otros delitos es, por ejemplo, cuando hay un abuso sexual infantil y que se sabe que se está haciendo producción, que se está grabando, que se está compartiendo ese material y que se está vendiendo. Ahí estamos hablando de trata de personas. ¿Por qué? Porque hay alguien que está explotando a un niño, niña, bebé y está vendiendo este material. Pero ¿qué pasa? ¿O por qué muchas veces también esas cifras de trata, y aquí en Jalisco, nos dicen que no hay o que hay tan poquitas? ¿Por qué? Porque estos delitos se tipifican como abuso sexual infantil nada más. ¿Qué pasa cuando encuentran a una niña que es desaparecida y que la encuentran en un lugar en donde está siendo prostituida? No lo ponen como delito trata de personas, lo ponen como
prostitución infantil, siendo que en muchos estados ya ese delito ni siquiera se puede tipificar así. Entonces, esas cifras son las que nos llaman a decir, pues sí, no van a salir, que aquí no hay trata, pues porque no se están poniendo, no se está tipificando como debería de ser. México es un país de origen, tránsito y destino, entonces es por eso tan importante que esas 72 horas nos unamos como sociedad, así como el último caso que vimos aquí en Jalisco, en el que todas y todos nos pusimos en esos zapatos de esa mamá, de ese papá, y dijimos, órale, hay que compartir qué está pasando. Fue una empatía demasiado grande de todo el estado y de todo el país. ¿Qué pasaría si así como le hicimos para ese bebé, fuera para cada persona que desaparece? Yo creo que ahí también es un punto que tenemos que ver y ser introspectivos hacia nosotros y nosotras mismas de qué es lo que estamos haciendo también por las familias. La trata de personas, como viene en el protocolo de Palermo, y por qué tiene que ver con esta relación, es porque en la trata de personas tiene que haber todos estas palabras que están como tan fuertes: captación, transporte, traslado, acogida, recepción de personas, amenaza, uso de fuerza, formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, y todo esto para poder explotar a un ser humano. Entonces, si nos ponemos a pensar en las 11 modalidades de trata que existen, porque también eso es lo que pasa, muchas veces no visibilizamos que la trata son 11. No es no es solamente la prostitución ajena, no es solamente la explotación sexual, existen 11. Entonces, cuando estamos viendo a un bebé que es robado, no pensamos en la trata de personas, no pensamos en que ese bebé tal vez fue comprado por alguien le pagó a esa persona para que se lo llevara, y ese bebé fue captado, transportado, iba a ser trasladado para después ser acogido por una persona, y iba a haber una recepción de pagos. Todo eso de lo que estoy hablando es trata, y eso tiene que ver también, tuvo que haber una desaparición para que sucediera todo eso. ¿Qué pasa con los menores de edad en actividades delictivas? Como vimos en todas estas cifras, hay muchos niños que están desapareciendo. Las edades, nos tenemos que poner, también abrir los ojos en esta cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos que el crimen organizado también los está reclutando y se los está llevando. Hay casos de desaparición en los que ofrecen una oferta laboral y ya no regresan. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Qué fácil es ahorita poner una oferta laboral en Facebook y que suene tan bonita, escribir y decirle, mamá, ahorita vengo, voy a ir a una entrevista de trabajo, y no regresar. Y eso, cuando nos ponemos a analizar también muchos de los casos que nos llegan, está sucediendo. Hay muchas personas que están desapareciendo después de ir a una oferta de trabajo. El modus operandi de la trata de personas es ahorita muy grande por medio de redes sociales, como les acabo de decir. Pensamos que con la pandemia, así como se menciona en la investigación, pensamos que las desapariciones iban a cesar, pero no pasó así. En Back Home, cuando comenzó la pandemia, recibíamos al principio solamente de Jalisco, y de repente subieron a que nos buscaran por todo el país. Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, mamás, papás que no sabían qué hacer porque ya no tenían a sus hijos e hijas ahí con ellos. Que las autoridades muchas veces les decían esta cantaleta igual de las 72 horas. Que las alertas Amber no se subían. Esa desesperación que se ha de sentir
porque repito, de verdad, yo las admiro por la fortaleza que tienen y no nos queda más que como sociedad nos pongamos en sus zapatos y ayudarles en lo que podamos para hacer esos momentos un poco más rápidos, para aprovechar estas horas, para ayudarles a hacer las fichas, porque tenemos que comenzar como sociedad a dejar de decir estas palabras cuando alguien desaparece. Siempre se dice si es mujer, si fue con el novio, andaba en malos pasos, pero así como vimos estas 11 modalidades, los tratantes utilizan este método de enamoramiento para llevarse a sus víctimas. Hay muchos de los tratantes que hasta se casan con ellas. Hay muchos tratantes que conocen a las familias. ¿Por qué? Porque este delito genera demasiado dinero. Genera demasiado dinero solo un poquito más abajo del narcotráfico. Pero está siendo invisibilizado. Entonces, esta relación es la que tenemos que comenzar a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Andaban en malos pasos. Cuando se encuentran fosas en algún lugar, en algún campamento, también, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente juzga, mucha gente dice, ay, pues ves, es que estaba en un narcocampamento, entonces andaba en malos pasos. Pero no sabemos si todas esas personas fueron reclutadas por una oferta de trabajo, fueron engañadas, fueron vulneradas, fueron captadas, fueron llevadas y los obligaron a hacer lo que no querían. Entonces, estas dos frases son las que tenemos que quitar ya y como sociedad comenzar a empatizar. Esta coordinación también entre autoridades, entre colectivos, entre organizaciones, pero más que nada entre autoridades, es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si la unidad, por ejemplo, especializada en trata, está en coordinación con la desaparición, ¿qué es lo que puede pasar? Que si a una persona ya la encuentran, pero esta persona fue captada por medio de una oferta laboral o por medio de una persona que la sacó de su casa, que la obligó a salir, entonces, después de haberla encontrado, pueden perseguir este delito. Pero si no, ¿qué pasa? Se encuentra a la persona, que claro que es lo que más queremos, pero lo que no queremos es que esas personas tratantes, delincuentes, sigan allá afuera. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir captando, porque no están yendo por ellos. El tiempo es oro y nosotros como Back Home, pues para eso justamente estamos, para ayudarle también a las autoridades que en lo que sale la ficha, etcétera, nosotros la subimos a redes sociales porque de verdad yo no me imagino lo que ha de sentir una mamá o un papá cuando le digan, espérese tantito. Yo de verdad no me puedo imaginar. ¿Qué es lo que podemos hacer para generar un cambio? Sabemos que todas las cifras son grandes, que van creciendo, pero creo yo que poco a poco nos tenemos que ir dando cuenta que si no actuamos, en primer lugar que no nos tenemos que esperar a que algo nos pase para actuar, porque como sociedad les debemos mucho a las familias que están haciendo una labor impresionante, no nada más por buscar a sus hijos, sino por cuidar a los nuestros. Entonces tenemos que hacer equipo con todas las familias, tenemos que hacer equipo con las autoridades, tenemos que hacer equipo como sociedad, porque esto está creciendo y si sigue creciendo como va, nos va a tocar a cada uno de los que estamos aquí. Tenemos que actuar. Creo que ya llegamos a un punto en el que tenemos que seguir visibilizando que esto ya es una urgencia. Tenemos que compartir las fichas, tenemos que apoyar a los familiares, tenemos que acompañarles, tenemos que echarles porras, tenemos que estar, tenemos que abrazar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser empáticos y aprender que no nos tenemos que esperar que nos pase.
Tenemos que pensar en lo que ellas y ellos están viviendo. Al poder compartir fichas, literal podemos salvar una vida. Las primeras horas son las más importantes y es de vital importancia que también, si ustedes ven a alguien que necesita hacer una ficha, que necesita saber a dónde ir, que si a comisión, que si a fiscalía, que alerta Amber, que protocolo ALBA, porque hay mucha gente que no sabe para dónde ir, las direcciones, etcétera. Claro, eso no se aprende a menos de que uno esté aquí metido. Entonces, nosotros lo que queremos es que ustedes también puedan ser ojos para que podamos ayudarles a todas las personas que no sepan qué hacer en esos momentos. Necesitamos empatía y necesitamos seguir alzando la voz, necesitamos vincular y visibilizar la trata de personas, porque así como vimos, hay muchos de las modalidades que pueden ser ocasionadas por una desaparición. Sin clientes no hay trata, y yo creo que si bajamos también la trata, las desapariciones también irán bajando. Es momento de visibilizar, de hablar de este tema y de denunciar. Estas son nuestras redes sociales y pues muchísimas gracias a Sonadox, porque de corazón siempre han sido un gran equipo y siempre también nos han dado esa voz para seguir alzándola. Muchas gracias. Mayra, a ti infinitas gracias a Back Home por todo el trabajo de sensibilización que hacen para justo erradicar este problema, este delito, esta violación a los derechos humanos de las personas, y que a lo largo de esta conversación sabemos y entendemos también que justo en este dicho de todos podemos ser víctimas de trata, o todes, pues también están estos grupos doblemente vulnerados, que son las infancias y las adolescencias. Hacer equipo y alzar la voz es algo que nos invita también Mayra. Me parece que es fundamental cerrar este diálogo con estas palabras, ¿no? Con esta invitación, y con esta invitación también dar pie a la conversación con... nos quedan 15 minutitos, 13 minutitos y somos muy estrictos, para compartir algunas de sus dudas, preguntas. Si por supuesto quisieran levantar por acá, como muy bien lo está haciendo Lulu, la mano, o activar sus cámaras, por favor, bienvenidos a hacerlo. También yo por acá estaré recuperando algunos de los comentarios, y antes de darle por acá la palabra, por así decirlo, a Lulu, me gustaría anunciar rápidamente, bueno, que Tania de la Redim tuvo que despedirse porque, bueno, tiene otras actividades que hacer. Este trabajo de la defensa de los derechos humanos no tiene horario y parece que no tiene como hora de salida. Sin embargo, bueno, pues le agradecemos mucho y bueno, con esto, adelante, Lu, por favor. Hola, perdón por no prender la cámara, pero tengo cara de COVID, entonces, bueno, nada más como comentarles, felicitar a Samantha y a Letze. La verdad es que no puedo decir que me gustó, solo me quedo impactada, pero les agradezco muchísimo los datos. Sé perfectamente que se les fue el corazón ahí, porque también a mí se me fue en este momento. Y nada más comentarles que bueno, nosotros estamos también desde Maroma y desde la Red de Maestras Feministas haciendo pie de lucha porque los protocolos se trabajen en las escuelas, porque las escuelas son primeras respondientes, ¿no? Nos toca ser a veces quienes tenemos que reportar la desaparición, y son 7 horas, por ejemplo, en la secundaria son 7 horas de hasta que la mamá se da cuenta que la niña o el niño no está. Y también hemos solicitado a la Secretaría de Educación Jalisco que se nos dé el protocolo. Se supone que hay un protocolo para el trabajo con niñez y adolescencia con familiares desaparecidos, y no se nos ha hecho llegar, y por el contrario se nos hizo una capacitación muy superficial sobre autoestima, y bueno, consideramos que no nos está alcanzando, yo creo que hablo por varias compañeras docentes, no nos está alcanzando para poder acompañar a las infancias y adolescencias,
Entonces, bueno, nada más eso, ¿no? Como agradecerles muchísimo el trabajo, yo me voy a encargar de llevarlo a la escuela. Considero que es importantísimo que en las escuelas se trabaje esto y que podamos trabajar con los protocolos, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes desde Maroma, Lulú, lo sabemos, ¿no? Siempre apostar por erradicar, romper, tumbar, ¿no? Estas miradas adultocentristas, ¿no? Que ya también lo mencionaba muy bien Tania, la necesidad, la urgencia de recordarlo si es necesario o no obviarlo, que las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes son sujetas de derechos, y por lo tanto su voz debe ser escuchada. Y bueno, Mine Plazola encendió su cámara por acá, pero también nos compartía en el espacio del chat acá de Zoom, nos compartía totalmente de acuerdo con Mayra Hernández, ¿qué pasaría si cada vez que un niño, niña o adolescente desaparece, todos nos unimos para presionar a las autoridades, ¿no? Y esto como pregunta. No sé si, Mine, quisieras compartir tu opinión por acá al prender el micrófono. Sí, muchas gracias. Sí quisiera, bueno, recalcar esto que ya mencionaste, Dalia, que sí se requiere, como ya lo dijo Tania, como ya lo dijeron varias de las panelistas, se requiere que haya un apoyo social bastante contundente, porque si eso no sucede, y por el miedo que a mucha gente les da siquiera pensar que algún día nos pudiera pasar a nosotros, ¿no? Y por la falsa, no sé, creencia de que si no hablo de eso, pues entonces no me va a pasar, no existe, entonces mejor volteo para otro lado porque eso pues es tan feo que yo no me quiero involucrar. Y cuando hacemos eso es justamente cuando nos ponemos como sociedad en vulnerabilidad porque estamos desvinculados, porque es así como la criminalidad aprovecha, estamos cada quien peleando su propia sobrevivencia en medio de esta inseguridad campal que hay en este estado y pues así no se puede, ¿no? Y más que sabemos que hasta qué punto hay redes de corrupción dentro de las policías municipales, estatales, que están permitiendo que esto suceda. O sea, es muy delicado decirlo, pero pues ya nos hemos enterado, o sea, ya más expuesto no lo podemos tener, como los propios policías a veces son quienes se involucran en levantar los niños, levantar las niñas, los adolescentes. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, ahorita que Lu Cortázar comentó de la necesidad que los maestros tienen de tener esta capacitación para apoyar y para prevenir a los adolescentes, sobre todo, a mí me parece que hay una ausencia de educación sexual integral en todo el sistema educativo. Y eso también pone en alta vulnerabilidad a los chicos y a las chicas que están todo el tiempo conectados en internet. Bueno, ahorita ya no, ya se supone que regresaron a clases presenciales, pero los que se quedan en híbrido están siempre en vulnerabilidad por todo el tiempo que pasan y en todas las plataformas que se tienen que meter y tienen que estar expuestos a mucha gente que no sabemos su identidad en realidad. Cuando los chicos juegan hasta en Facebook y en un sinfín de plataformas donde ellos se conectan y tienen interacción con personas que ellos creen conocer, pero en realidad no saben si realmente lo son. Y ahora que estuvo tan de moda pasar el pack y todas estas prácticas que ya son comunes entre los adolescentes, ponen en alta vulnerabilidad su integridad física y los deja susceptibles de explotación en cualquier momento. Y eso es algo que también los maestros deben saber, porque en la medida en que un adolescente, un niño, una niña, tiene conocimiento y tiene formación de educación sexual,
es como está capacitado para autodefenderse, autogestionar su intimidad, cosa que muchas veces tampoco los padres tenemos capacidad para enseñar a nuestros hijos. Por eso creo que es muy importante que como sociedad, ya no digo como padres o educadores nada más, como sociedad, demandemos esto que es responsabilidad del Estado, pero también nosotros, como papás y como mamás, nos preocupemos por hablar de sexualidad con nuestros hijos, porque si no lo hacemos es como estarles poniendo en bandeja de plata la integridad de nuestros hijos a los tratantes, a esta gente que se dedica a explotar. Gracias. No, muchísimas gracias, Miren, por esta participación. No obviar, por supuesto, la responsabilidad de las autoridades para sancionar a aquellas personas que intenten lucrar con el cuerpo, con la vida, con el contenido que deseen compartir las niñas, los niños, las niñas, ¿no? Creo que eso es fundamental también, no perder de vista esa responsabilidad gubernamental. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios de Facebook, además de los que están por acá en el chat. Bueno, nos dice Alicia Vargas, datos brutales, desgarradores y muy, muy preocupantes, porque esta situación se prolonga en las mujeres y hombres jóvenes ya en edad adulta. También nos dice Nicté Nadayapa en Facebook, las niñas, los niños y las adolescentes no es muy difícil decirlo y ayuda a la equivalencia humana. Esto respecto a las discusiones que se estaban tratando también sobre el tema de trata de personas. María Díaz, bueno, felicita a las investigadoras por este trabajo. Hagamos equipo para salvar a nuestros niños también. Nicté vuelve a comentar, bueno, requerimos seguir consolidando los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, las IPINAS estatales y garantizar sus derechos. Por acá en el chat de Zoom nos dice Cristina, a partir de los datos que presenta Tania de Redim, donde menciona que la desaparición de menores de edad no es un tema reciente, ¿cómo se ha observado el dato de encuentro de personas con la existencia de las redes sociales? Me parece que esta es una pregunta que podemos darle respuesta. Mayra, no sé si por acá tú quisieras contestarla, por supuesto Aletse, Samantha, y con esta y con otra pregunta que venga podemos cerrar este espacio. Ahorita, durante la pandemia, sí ha aumentado, por ejemplo, las personas que nos han contactado, que han tenido este problema de, por ejemplo, que están en redes sociales y que hay alguien que les manda mensaje. Hay personas también que llevan hasta cierto tiempo ya, por ejemplo, como 3, 4 meses platicando con los niños, con las niñas. Y ocurre también que al final de esta, digamos, confianza que llevan, empiezan a pedir fotografías, empiezan a pedir videos de contenido sexual y comienzan también a extorsionarles. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas veces, ya ha ocurrido en las llamadas que hemos tenido, ha ocurrido 3 veces, en las que son también amenazados para que salgan de sus casas a cierta hora para verse en tal lugar. Entonces, esto también puede llegar a ser una desaparición. Entonces, esta es la relación, por ejemplo, también de lo que hablábamos de la prevención, de lo importante que es para poder proteger a la niñez. Rápidamente, bueno, corrijo, Cristian, no Cristina, me disculpo por acá por andar cambiando el nombre, y bueno, no sé si quisieran comentar algo, Samantha, Aletse, pero por mi parte podría compartir, y desde la experiencia también en el trabajo, un poco sobre la pregunta de Cristian, bueno, decir que las redes sociales son un elemento fundamental para localizar a las personas y difundir sus rostros. En la medida en la que difundamos las imágenes de las personas desaparecidas al instante, bueno, y esto lo han documentado también los colectivos de familiares, hay muchas más posibilidades de que regresen.
Pues no sé si hay por acá alguna otra pregunta, comentario, Aletse, Sam, porque por acá, por Facebook ya no hay preguntas. Hay, bueno, por supuesto, felicitaciones. ¿Algo más, muchachas, que quisieran compartir? No, pues bueno, como ya lo mencionaron tanto como Mayra como tú, pues las redes sociales son como esta doble arma de filo, ¿no? Digo, mientras estemos compartiendo la ficha de búsqueda, podemos hacer esa diferencia. Como mencionaron alrededor de toda la presentación, no podemos estarles apoyando tal vez a las madres yendo a las búsquedas, estando ahí, ¿no? En el campo, pero créanme que hace una diferencia cuando una madre ve que compartieron su ficha, ¿no? Y pues estar alertas. Podemos utilizar las redes sociales a nuestro favor y difundirlas, porque digo, lo como curioso de México es este fenómeno de que un niño desaparece y como que lo piensan, un niño desapareció, pero en otro país la alerta Amber es así. Y aquí como que se estancó, ¿no? Entonces creo que si las autoridades no están haciendo este cambio, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Podemos utilizar a nuestro favor las redes sociales. Pues sí, bueno, nada más como ya abonando lo último, como ya hablamos de que estas 72 horas que les obligan a las familias a esperar a que se emita y si es que se emite, ¿no? Porque también hay casos donde de plano nada de nada, o sea, nunca ven la alerta, pero las mismas familias dentro de sus perfiles pues comienzan a compartir, ¿no? Como desapareció mi hijo, mi hija, tal, tal, tal. Y pues sí, o sea, nosotras, nosotros, nosotres, ser una sociedad más empática, ¿no? Porque, o sea, sí, tenemos mucho esa cultura de que no me está pasando a mí, no me interesa, ahí arréglenselas como puedan, ¿no? Y pues no, o sea, de eso no se trata, o sea, tenemos que ser más empáticas, más empáticos, más empátiques y comenzar a, pues, hacer lo que está dentro de nuestro alcance, ¿no? O sea, ¿qué me cuesta difundir una ficha, ¿no? O sea, unos segundos. Y apoyarnos como sociedad, porque como lo mencionaba, no recuerdo si Mayra o Tania, que al paso que vamos puede ser que a todas y a todos nos pase esto en algún momento, ¿no? Porque las autoridades pues no dan pie a que esta situación cambie y lo que podemos hacer como sociedad civil organizada pues es apoyarnos mutuamente. Y pues ya es todo lo que puedo agregar. Gracias por todo esto. Pues damos por terminado este diálogo. Antes, por supuesto, para hacer este cierre un poquito más protocolario, me gustaría invitar a mi colega Darwin Franco para que pueda dar, bueno, este cierre rápidamente. Datitos como que esta transmisión se quedará en nuestra página de Facebook. También podrán encontrarla en nuestras distintas redes sociales, Twitter, Instagram y también el video en YouTube. Seguramente estará listo en unas horas o el día de mañana lo estaremos difundiendo para que quienes se lo perdieron, quienes lo vieron un poquito ya más adelantado, puedan tener todo este diálogo muy importante. Muchísimas gracias, Mayra Hernández, por estar por acá de Back Home. Por supuesto, muchísimas gracias a Tania Ramírez de la Redim, que también estuvo por acá compartiéndonos estos datos muy importantes del contexto nacional, a mis colegas Aletse Torres y Samantha Naya, bueno, por esta investigación y a todos por estar con nosotros en este espacio, por permanecer en esta sesión de Zoom y también por estar por allá en la transmisión de Facebook. Adelante, Darwin. Bueno, pues ya nada más como agradeciendo la presencia de todas las personas, tanto aquí en el Zoom, y me pongo así para que todos nos podamos ver. Nada más recordarle, bueno, que este esfuerzo que realizamos, Samantha, Alex, Dalia, Jimena, Cristian, Leslie, Keren, ¿no? Kevin, forma parte de un proceso que nos ha llevado 4 años y donde todas, todos y todos han sido fundamentales, ¿no? Este medio ha crecido, se ha mantenido, sobrevive y persiste y resiste, como dice nuestro eslogan, gracias al acompañamiento que nos han dado, a la confianza que nos han brindado para poder contar sus historias, sus luchas, y recordando que, bueno, en este medio, en este espacio, estaremos siempre para acompañarles y que también pueden, digamos,
compartir todos nuestros contenidos, también si quieren apoyarnos, ¿no? Tenemos ahí una tienda virtual que hay mucha ayuda para poder generar, ¿no? Y seguir realizando este periodismo libre e independiente. Y una vez más agradecer también a Dalia que hizo la moderación de este foro y de nuevo reconociendo el trabajo de Alet y Samantha en esta investigación, pero sobre todo, y con esto creo que es muy importante, y en este caso Estela nos lo dijo, ¿no? Nosotros hoy estamos todos aquí por la lucha, ¿no? Que han dado las familias y porque cada lucha, ¿no? De ellas, como varias de las que están aquí presentes en el Zoom o de las que nos acompañaron por Facebook, han dado, ¿no? Y por eso Zona Docs particularmente siempre el 30 de agosto, ¿no? El 31 de agosto, cumple, digamos, un año más de vida porque surgimos como un medio que es el espacio, ¿no? Y el sitio para dar cabida a las resistencias de las madres que buscan a un ser querido desaparecido en México, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Síganos todavía en nuestras redes y acérquense a nosotros si en algún momento requieren, digamos, contar algo, decir algo, denunciar algo. Estamos aquí para acompañarles, cualquiera, digamos, de los 10 reporteras, reporteres y reporteros que hoy conformamos Zona Docs. Muchísimas gracias.